Los vecinos de Israel en el Antiguo Testamento. Un breve acercamiento a la geografía de Asiria, Babilonia, Egipto y Persia. Antes de iniciar este recorrido por la geografía de los vecinos de Israel, es importante que consideremos que el desarrollo del Oriente Próximo se vio motivado también por el desarrollo de grandes rutas comerciales. Muchas de ellas sirvieron también para que nuestros personajes bíblicos hicieran sus amplios recorridos. Por ejemplo, el Camino del Mar, que unía los territorios de Mesopotamia y Egipto, destaca como una de las grandes rutas de los tiempos bíblicos. Pero también habían otras tantas que unían, por ejemplo, la planicie de Anatolia con Mesopotamia, o aquellas que recorrían el desierto en sentido este-oeste. Más allá de eso, lo que queda claro es que la actividad comercial también facilitó el desarrollo de estos territorios. Siempre, y en atención a lo que hemos venido viendo, podemos darnos cuenta que el desarrollo principal, al menos en el Oriente Próximo, se da alrededor de lo que hemos dado por llamar el creciente fértil. Ahora bien, hablar de geografía entonces de estos vecinos de Palestina definitivamente nos remite a la geografía del creciente fértil, la cual ya hemos recorrido a través de todo este encuentro. Sin embargo, hay un territorio que no ha sido abordado aún, que corresponde a aquel que se encuentra al sur oeste de Palestina, Egipto. Egipto es importante porque dentro de los relatos bíblicos, la dominación egipcia sobre el pueblo de Israel es relatada como un aspecto fundante de las tradiciones del pueblo israelita. Si nos ubicamos en este mapa, podemos darnos cuenta que hacia los años 1200 a.C., la zona que conocemos como el antiguo Israel se encontraba bajo dominio egipcio. Esto es interesante porque, de acuerdo a las investigaciones en ciencias bíblicas, el éxodo que llevó a Moisés junto a su pueblo de vuelta a tierra prometida debió suceder hacia el año 1250 a.C. Ahora bien, si el mensaje principal del relato teológico es la liberación del pueblo de los egipcios, cabría preguntarse por qué razón se trasladan a un territorio que estaba bajo dominio egipcio. Más allá de eso, está claro que en todo ese siglo los enfrentamientos entre Egipto y Ati fueron constantes. En algunos momentos hubo espacio para que la paz se instaurara, pero el dominio egipcio definitivamente hacia el siglo XIII y siglo XII a.C. era claro en los territorios del antiguo Israel. Posteriormente se darán otras situaciones, como la invasión de los pueblos del mar y el surgimiento de nuevos imperios que afectarán notablemente el dominio que Egipto tuvo en algún momento sobre sus territorios. Pero hablemos entonces de la geografía de Egipto. Aunque fuera ya de lo que es propiamente el creciente fértil, Egipto puede considerarse como una prolongación de este a través del famoso cuerno de Occidente, una vez superados ya los ásperos desiertos del Negev y del Sinaí. Sigue siendo una verdad indiscutible aquella famosa frase de Heródoto: Egipto es un don del Nilo. Y es que toda la vida, la razón de ser, la cultura y la historia de Egipto se concentran en las orillas de este gran río. Así que hablar de geografía de Egipto definitivamente nos remite al río Nilo, un río que convierte el desierto en tierra fértil. El río Nilo se discurre desde las mesetas centrales de África
hasta llegar al Mediterráneo. Las tierras más fértiles las ubicamos en el delta del Nilo, famosas en los relatos bíblicos y cuna de grandes civilizaciones. Por ejemplo, aquella de Alejandría, desde donde nace la famosa traducción de los 70 de la Biblia hebrea al griego. Pero más allá de eso, en los tiempos que estamos conversando, alrededor del primer milenio y segundo milenio antes de Cristo, la presencia de Egipto como potencia militar era indiscutida. El río Nilo proveía espacios fértiles para la agricultura y en atención al manejo que hacía de los recursos hídricos, esta civilización pudo alcanzar un notable desarrollo. Para efectos bíblicos también es importante considerar que tiempos hacia el siglo VI ya antes de Cristo, en la isla de Elefantina se estableció una guarnición militar. Allí muchos judíos, llevados en los tiempos del exilio a Babilonia, llegaron hasta allá y se asentaron en este territorio. Esto es importante porque desde el punto de vista arqueológico, los asentamientos judíos descritos en Elefantina nos presentan una experiencia del judaísmo de la diáspora que nos ayudará a entender el judaísmo del exilio. También hacia estos territorios, entre la península de Sinaí y el Cuerno de Occidente, encontraremos el famoso Mar Rojo, a través del cual Moisés pasó con el pueblo hacia tierra prometida. Ahora bien, superado el dominio egipcio por distintas situaciones históricas, que explicaremos a profundidad en nuestro próximo encuentro, emerge el Imperio Asirio. Sobre todo y en particular a efectos del relato bíblico, nos interesa hablar del dominio neoasirio. Un dominio que se inicia ya hacia el siglo IX a.C. y se prolonga hasta el siglo V aproximadamente. El dominio asirio tiene en las grandes campañas militares de Asurbanipal y Salmanasar el inicio de una expansión sin precedentes. Lo que era un núcleo alrededor del río Tigris, en la alta Mesopotamia, poco a poco se irá expandiendo producto de esas campañas militares y ocupará un territorio aún más amplio, más allá del Éufrates. Las campañas serán continuadas por Tiglat-Pileser, por Sargón y por Sennacherib, anexionándose territorios ya de la Baja Mesopotamia, Babilonia, territorio de los caldeos y los territorios que conocemos como el antiguo Israel. Por supuesto, las condiciones de ocupación van a variar entre el vasallaje y la dominación total, pero nos interesa a efectos de la geografía entender que el imperio asirio, el neoasirio para ser más exacto, llega a ocupar esos grandes territorios que también hemos descrito como el creciente fértil. Ya en tiempos de Asaradón y Asurbanipal, veremos que incluso Egipto y la zona del Asuán también son dominados por los asirios. El imperio neoasirio fue entonces un imperio mesopotámico. Su existencia se ubica en la Edad del Hierro, entre el 912 y el 612. Es gracias a ellos que se perfeccionaron muchas técnicas de gobierno imperial aún utilizadas. En su apogeo, el imperio fue la potencia militar más fuerte del mundo y gobernaba Mesopotamia, el Levante y Egipto, así como partes de Anatolia, Arabia y los actuales Alejandría y Armenia. Pero ese dominio no duró. Cayó también el imperio neosirio en manos del imperio neobabilónico, que había estado también como una de las grandes civilizaciones desde el siglo XVIII y XX a.C., cuna de la civilización humana, y que para este momento, después de estar bajo dominio asirio, logra, con la caída de Nínive, imponerse, y comienza entonces una época de dominio, de triste recuerdo para el pueblo judío, pues en tiempos de Nabucodonosor se completa el exilio babilónico.
El imperio neobabilónico, sin embargo, duró poco. Se inició en el 612 y terminó en el 539. Fue un periodo de renacimiento. Por primera vez desde Hammurabi en el siglo XVIII a.C., la sede del imperio se trasladó a la gran ciudad de Babilonia. Este periodo fue testigo de una mejora general de la vida económica y de la producción agrícola para el pueblo babilonio y para los judíos que estuvieron asentados allí productos del exilio forzoso al que se vieron obligados. Pero el imperio babilonio también cayó y dio paso al dominio persa. El gran Ciro II inicia una serie de conquistas a través de Media que lo lleva en algún momento a establecer lo que va a ser el más grande imperio de la época, el imperio persa aqueménida, que ocupará, más allá de los territorios del creciente fértil, Egipto y Asia Menor, penetrará en la región de Bactria, Parta, incluso hasta el Valle del Indo. El imperio aqueménida va a ser el más grande de los imperios persas. Fundados por Ciro el Grande, alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Darío. Las grandes conquistas de Persia lo hicieron el imperio más grande en extensión hasta la fecha, lo que la convirtió quizás en la primera superpotencia del mundo. De esta manera, hemos terminado entonces nuestro recorrido. Muchas gracias por acompañarnos conociendo la geografía del Antiguo Testamento. Mil gracias.